Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Encontramos aquí dos descripciones acerca de la fe en un solo versículo, que voy a explicar esta tarde. El título del mensaje se llama Comprendiendo la fe. Voy a leer el mismo versículo en la versión traducción lenguaje actual, que dice lo siguiente: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Qué les parece esta versión? Es más, parece parafraseada, ¿no? Más comprensible. Pero de todas maneras, nuestra Reina Valera también es claro. De repente no es extensa el versículo, pero es de fácil comprender. Comprendiendo la fe. ¿Qué es la fe? Se puede definir de muchas otras formas también. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Las respuestas de Dios o lo que Dios quiere darnos no se va a realizar cuando no esperamos. Somos pueblo de esperanza. Esperar tiene mucho que ver con la, con esperar. Y precisamente esperanza viene de esperar. Yo le pregunto esta tarde, ¿qué espera usted? ¿Qué está esperando? Quizá algunos rápidamente se ponen a pensar, bueno, yo espero la venida del Señor. No, pero el texto no está hablando tanto de la venida del Señor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Que si usted no espera, o si usted discurre en la vida cristiana a lo que salga, o como venga, o a la suerte, hermanos queridos, va a ser una vida cristiana un tanto monótona, aburrida, porque uno tiene que esperar algo. A ver, como padres, usted tiene que esperar algo para sus hijos. Pero no puede esperar si usted no sueña. Los cristianos tenemos que ser gente soñadora, gente que siempre esté soñando. Estoy hablando de visión, de planes, de deseos, de anhelos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces yo pregunto esta tarde, ¿qué anhela personalmente? Como madre o padre, ¿qué anhela, qué sueña, qué ansias tiene para que usted pueda esperar durante todo este año? ¿Qué espera de parte de Dios usted para su familia? En el aspecto laboral, como miembro de la iglesia, ¿qué espera usted para la iglesia? Tiene que haber metas. Tiene que haber objetivos en nuestra vida. No podemos, hermanos, caminar, digamos, sin objetivos. Por eso nuestros grupos familiares tienen objetivos. En esta visión hay objetivos, hay números, se maneja estadística. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario los reportes, por ejemplo? Para saber cómo están yendo los grupos familiares. Si en 15 días aumenta 1 o 2 más en cada grupo, etc. Para saber si un líder tiene asistentes o no.
¿Cuántos se han reunido un sábado, perdón, un miércoles y cuántos se han reunido un sábado? Ya, los reportes. O sea que como iglesia hay objetivos. ¿Cuántos deben congregarse los miércoles? ¿Cuánto el sábado? ¿Y cuánto los domingos en el templo? Se manejan números. Gloria al Señor. Ahora, la segunda parte dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la demostración de las cosas que no se ven. El apóstol Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. Los creyentes tenemos, aparte de ojos naturales, tenemos ojos espirituales que se llaman fe. Usted cree y va a suceder. Y una de las formas de demostrar nuestra fe a Dios es por todo lo que pedimos al Señor, por todo lo que intercedemos y oramos al Señor, siempre debemos terminar dándole gracias a Dios. Agradeciendo. Ahora, la palabra dice que a Dios le agrada que seamos gente agradecida. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos vosotros. Es la voluntad de Dios. Le agrada a Él que seamos agradecidos. Por eso, toda cosa que usted pida a Dios, póngale fe. Dice el apóstol Santiago, si nosotros no creemos, no va a suceder nada. Dice que el que duda o el que no tiene fe es como las ondas del mar, inquietos. No tienen, en ningún momento tienen sosiego. Son inconstantes, dice. Hermanos, la inconstancia es enemiga de la fe. Ahora, pastor, ¿qué hago para tener fe? Hay gente que dice, hermano, cuánto quisiera, pero no tengo fe, me falta fe. Hermanos queridos, el día que Dios nos creó a todos, puso en nosotros la capacidad de creer. Cuán bueno ha sido Dios. Pero cuando entró el pecado, cuando vino el tentador a tentar a nuestros primeros padres, ¿ya? Afectó la fe del hombre, pero no lo borró, no quitó. Por eso el hombre cree en algo. De repente su fe no es en el Creador, en el Dios verdadero, pero el hombre cree en algo. Es decir, ahí está la fe, solo que está direccionado no correctamente. Porque si no tuvieran fe, no creerían. Por ejemplo, los inconversos no tendrían fe en imágenes, no tendrían fe en santos, en vírgenes y en tantas estatuas, no tendrían fe. Y la Biblia dice que hasta los demonios tienen fe, creen. Entonces es inútil, no tiene solidez cuando alguien dice, hermano, yo no tengo fe, ora por mí para tener fe. Hermanos queridos, Dios nunca pide algo, Dios nunca exige algo sin primero Él habernos dado algo. Encontramos en la palabra del Señor al siervo malo y negligente, ¿no? Que había recibido un talento, pero en lugar de multiplicar, en lugar de usar su fe para hacer multiplicar ese un solo talento, porque tenía capacidad para multiplicar ese un talento, pero en lugar de hacer fructificar ese talento recibido de su Señor, envolvió en un paño, escarbó la tierra y escondió allí el talento.
El talento consistía en plata, en dinero. ¿Qué haría usted cuando alguien le da dinero? No vaya a ser como una persona que sacó préstamo del banco y luego depositó en otro banco. Del banco de donde sacó, el interés era más alto que lo que en otro banco, digamos, podía ganar. Es un absurdo eso. Diga al que está a su lado, nunca haga eso. El dinero del banco tiene que hacerse trabajar. Por eso Jesús, cuando viene y le pide cuentas, el que recibió 5 talentos, digamos, dio buena cuenta. Dijo: 5 talentos me diste. Aquí está tus 5 talentos, pero he ganado otros 5 sobre ellos. ¿Qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco. Mira, este hombre tenía capacidad para 5 talentos. A veces hay gente que envidia de otros que tienen capacidades, talentos, dones. Dice: ¿cómo quisiera? Si tuviera dones como ese hombre, como esa hermana, ¿cuánto haría? Pero si el Señor le ha dado uno, si ese uno no es capaz de hacer producir, ¿por qué envidia al que tiene más? Viene el que recibió 2 talentos, porque eso era su capacidad. La Biblia dice que les entregó de acuerdo a su capacidad. Dios conoce, hermanos queridos, nuestra capacidad de cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo, yo no tengo capacidad para la música. Me gusta, tengo buen oído para deleitarme con la música, pero no para ejecutar, no para tocar algún instrumento. El Señor se lo dio a otros eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Algunos hermanos queridos dice: ¿cuánto quisiera 10,000 solcitos nomás para poner un negocio? ¿Ya? Recibe 10,000 y se va a la quiebra porque no tiene talento para eso. Pero el que tiene talento, tiene cualidades para el negocio, para las finanzas, hermano, con 100 soles va hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces Dios conoce la capacidad y el talento de cada uno, de cada persona. Y el que había recibido uno, ese era su capacidad. Aunque hubiera recibido 2 o 5, no hubiera hecho nada este hombre. Pero con ese uno, él hubiera producido, pero en lugar de eso escondió. Mira, escuche las palabras de este siervo malo y negligente. Le dice: Señor, sabía que eres hombre duro. En primer lugar, hombre duro. Para mí, el Señor no es hombre duro. Es todo amor, toda misericordia, toda bondad, generoso. Amén. ¿Qué tal ignorancia? Dice: sabía que eras hombre duro. Yo sé que eres hombre duro. Que cosechas donde no sembraste. Que ciegas donde no pusiste semilla. ¿Cómo que no sembró? ¿Y cómo que no puso semilla? ¿Y ese un talento de quién era? Por eso el Señor le dice: siervo malo. Los malos piensan así de Dios, hermanos queridos. Dígaselo al que está a su lado: no seas malo. Nunca pienses mal de Dios. Hermanos queridos, Él le dio 5 talentos a uno, 2 a otro. ¿Cómo que cosecha donde no sembró? Igual es con la fe.
vayamos, hermanos queridos, ejercer la fe, tener la fe es una orden divina. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 22. Evangelio de Marcos. Si alguien tiene, puede darnos lectura y nos facilita, sí. Marcos 11, 22. ¿Ya lo tienen? A ver, ¿quién nos lo lee? Gracias, hermano. Esa palabra, tened fe en Dios, es una orden, no es una opción. Es igual el mandato, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, orad sin cesar, etc. Tened fe en Dios, es una orden de Dios. Ahora, Dios no nos puede pedir ejercer una fe o hacer algo si Él no hubiera puesto esa fe en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, no está al otro lado del mar para que digas, ¿quién nos ayudará a cruzar al otro lado? Ni tampoco está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo por nosotros? Sino cerca de tu corazón, en tu boca, está la fe. La fe no es algo escondido, la fe es algo que se confiesa. Por eso dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. La fe no es muda, la fe confiesa, la fe declara, la fe proclama. Es una orden divina, hermanos queridos. Entonces nadie puede decir, ni el inconverso puede decir, oh, cómo quisiera tener fe. Eso es para gente que tiene fe. ¿Y él no tiene fe? Por supuesto que tiene fe. El más perverso, el pecador más corrompido tiene fe, mi hermano, porque un día Dios puso la fe en su corazón, esa capacidad de creer en su Creador. Y no que se ha dejado vendar los ojos, se ha dejado engañar por el enemigo, ¿ya? Pero la fe está allí. Cuando la palabra del Señor dice, el que creyere será salvo, entonces si Dios no hubiera puesto esa fe, sería absurdo que Dios pida creer. Todos tenemos, ahora la diferencia está en la dimensión de la fe. La Biblia habla de la medida de la fe. Dice, Dios dio a cada uno una medida de la fe. Hay dos clases de fe, fe para salvación y fe que obra milagros. La fe que obra milagros es don especial, don espiritual de parte del Espíritu Santo. Pero la fe que salva es universal, porque Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda. Vamos ahora a 1 de Juan 3:23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y su mandamiento es que creamos ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Es mandato de Dios que usted y yo pongamos fe. Ahora, amados hermanos, Jesús está hablando cuando dice, creed en Dios.
Él pasaba por un camino y vio al costado del camino un árbol frondoso de higuera, hermoso árbol. Y se salió del camino para rebuscar frutos y no encontró uno solo. Y lo maldijo. Algunos dicen es que no era época de higo. ¿Qué creen? ¿Que el Señor es injusto? ¿Que Él, sabiendo que no era época de frutos de higo, iba a pedir frutos y encima maldecirlo? No. ¿Cuántos sabemos que el Señor es justo? Nunca se equivoca. Gloria al Señor. Esta higuera estaba en época de dar frutos. Por eso Jesús, Dios nunca se equivoca. Por eso Jesús fue. Qué lindo está este arbusto. Voy a coger unos frutos. No encontró ni uno. Entonces lo maldijo. Nunca nadie coma fruto de ti. E inmediatamente el arbusto empezó a secarse. Al día siguiente pasaron por ese mismo camino y Pedro se fijó: Maestro, se secó. Y dice la Biblia, desde las raíces se había secado. Y Jesús le dice: tened fe en Dios. Ahora, Jesús no estaba diciendo: cuando ustedes tienen fe, van a maldecir un árbol y se va a morir. No. Jesús está usando la palabra tened fe en Dios. Hermanos queridos, la gente que no tiene fe es como ese arbusto de higuera que puede ser frondoso, que puede tener un cristianismo aparente, pero sin fruto. La fe no es muda, confiesa, pero también la fe produce frutos. Y el apóstol Santiago dice clarísimamente eso: la fe sin obras es muerta, como la higuera, muerta, no tiene vida. La fe produce frutos. ¿De acuerdo? Usted no va a convertir a nadie, ninguno tenemos capacidad de convertir a nadie. Pero llórale al Señor con fe por ese hijo, por esa hija, por ese papá, por ese hermano, por ese esposo que todavía no viene al Señor. Llórale cada día al Señor, pero créale a Dios, porque dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Espera la obra de Dios en la vida de tu ser querido. Espéralo. Dios no hará nada si tú no esperas. Hay creyentes que dicen: no, ese que va a convertirse, ese corazón de piedra, duro. Usted mismo está confesando y está atando a la esclavitud del pecado a su ser querido. La fe declara algo positivo. ¿De acuerdo? La fe confiesa algo positivo, confiesa vida, confiesa salvación, confiesa misericordia de Dios. La fe tiene esperanza. La fe no es fatalista. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Espera, pero no esperas, digamos, de una forma pasiva. Llévalo al Señor, tu ser querido, si es posible todos los días, o una vez a la semana. Saca un día para ayunar por ese ser querido. Y si es posible, por fe, póngale también un tiempo. Dígale: Señor, este año, este ser querido, sí o sí, tiene que venir. Tiene que venir, Señor. Eso es fe también. Dice la palabra: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos ejemplos encontramos en los evangelios? ¿Cuántos ejemplos?
había un gentil que pidió milagro para su ser querido. Y Jesús, para probarle, le dice: no te preocupes, en minutos me voy para orar por tu hijo. Y este hombre le dice: no, Señor, no eres digno de entrar bajo mi techo. No eres digno. Perdón, no soy digno que tú entres a mi techo. Yo soy pecador. Pero di la palabra. Esa es fe. Sé que este hombre creía en el poder de la palabra. ¿Cuántos creemos en el poder que tiene la palabra de Dios? Pero solamente di la palabra y mi siervo se sanará. Di la palabra y mi hijo se sanará. Di la palabra y mi ser querido se salvará. Y Jesús le dijo: grande es tu fe. Se ha hecho conforme a tu fe. Y fue sanado. Jesús dio la palabra y fue sanado. No había necesidad que fuera. ¿Por qué? Porque este hombre se lo dijo: no soy digno, Señor, no me merezco que usted venga a mi casa. Aunque usted tenga toda la voluntad de visitarme, ir a orar, ¿quién no quisiera la presencia del Señor en casa? Pero este hombre se creía indigno, pecador, que ese Dios santo no tenía por qué ir a su casa. Pero él dijo: Señor, suelta la palabra nada más. ¿Cómo este hombre sabía que la palabra de Dios tenía poder para actuar a distancia? ¿Cómo este hombre, y no era judío, cómo este hombre sabía que no hay límites para la palabra del Señor? ¿Y cuántos creemos así, hermanos? Usted puede soltar la palabra de fe para un ser querido que está en Lima, para alguien que está por Trujillo, por Pucallpa, por Tacna, al otro lado del planeta, por fe. Es pues la fe, la certeza, es decir, la seguridad, la sustancia de las cosas que se esperan. Dice el 1 de Juan capítulo 3 versículo 23: y su mandamiento es que creamos en su Hijo. El objeto de nuestra fe, en primer lugar, es Dios nuestro Padre, pero también es Jesucristo, su Hijo. Hermanos, la fe para salvación tenemos que ponerlo en Cristo Jesús, porque Él es el único Salvador. No hay otro nombre en que el hombre pueda alcanzar salvación, solamente en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Juan que el mandamiento de Dios es que pongamos fe. Fe es confianza, poner nuestra confianza en Jesucristo, su Hijo, porque no hay salvación en ninguna otra persona. Fe para salvación es Cristo Jesús, que trae perdón, trae salvación, trae vida eterna y trae bendiciones múltiples. Hermanos, la bendición, los beneficios que Jesús logró en la cruz del Calvario por todos nosotros, no solamente se reduce a la salvación de nuestras almas. Pero la salvación es la puerta de entrada a todas las demás bendiciones. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ha traído justificación. Siendo pecadores, Dios nos ha declarado justos, como si nunca usted hubiera cometido algún pecado. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ha traído como bendición la santificación. A través de su sangre nos ha lavado y nos limpia todos los días de toda maldad. El sacrificio de Cristo, hermanos queridos, nos ha llevado a la reconciliación con Dios. Siendo enemigo de Dios a causa de nuestros pecados, gracias a ese sacrificio tenemos ahora la amistad de nuestro Dios, la compañía de nuestro Dios, las 24 horas. ¿Qué más?
El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como bendición nos ha traído también vida eterna, perdón de todos nuestros pecados, libertad de toda clase de esclavitud, porque el pecador es esclavo de muchas cosas, esclavo del pecado, esclavo del mundo, esclavo del diablo, esclavo de vicios, esclavo de hábitos corrompidos. Cristo, solamente Cristo pudo libertarnos, solamente Cristo es el libertador. Entonces las bendiciones del Evangelio, las bendiciones del sacrificio de Cristo, hermanos, es múltiple. Es múltiple. Y gracias por estar en Cristo Jesús, hermanos queridos, Dios ha tenido misericordia en estos 2 años de terrible prueba, que es algo palpable para todos nosotros. Amén. Yo he visto muchas cosas maravillosas en la vida de mis hermanos y mis hermanas. En la vida de ustedes yo veo cosas preciosas que Dios hace. Es tremendo. Es tremendo. De repente no somos tan perfectos, pero Dios, digamos, nos bendice porque es bueno. Hermanos, yo le animo esta tarde, mantengámonos bregando, dándole hacia adelante. Amén. Lo que pasa a veces, hermanos, en los cristianos, ¿sabe qué pasa? La fe, cuando Jesús dice, tened fe en Dios. En primer lugar, piensa en este momento, ¿Dios dónde está? ¿Dónde es la morada de Dios? Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús dice, tened fe en Dios, está hablando de una fe vertical, porque Dios está arriba. ¿Ya? Y el salmista sabía muy bien también eso. Alzaré mis ojos a los montes están en forma horizontal. Y él mismo responde, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Tened fe en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, en ese Dios que tiene un trono firme, eterno, en ese Dios de justicia, en ese Dios de amor, en ese Dios que salva, en ese Dios todopoderoso. Tened fe en Dios. Pero lo que pasa, muchos creyentes, su fe se ha aplanado. Su fe se ha vuelto horizontal, no vertical. En lugar de mantener nuestra fe, hermanos queridos, firme, vertical, hemos empezado a confiar en otras cosas. Hay gente cristiana que ha confiado. No es malo, no es pecado, pero queridos hermanos, tenemos que aprender a darle gloria a Dios. ¿Ya? Para mí creo que la ciencia humana ayuda, pero creo que más es para gente que no tiene fe en Dios. Es para gente que su fe no es vertical. Oremos esta tarde, levantemos nuestra fe. Jesús nos dice, tened fe en Dios. Amén. Dios no está por allá, Dios no está abajo, Dios está arriba. Cuando Jesús dice, tened fe en Dios, está diciendo, levanta tu mirada hacia arriba. No confíes en la ciencia, no confíes en los hombres. No confíes en lo que los hombres han hecho para el bien de la humanidad, pero lo que hace Dios es mayor. Lo que viene de Dios es mejor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, de esa manera comprendemos cuán importante es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Cuando usted ora, cree, confíe. Aunque después que hayas orado vengan peores cosas, siga creyendo. Siga creyendo. La Biblia dice, es pues la victoria contra el mundo nuestra fe. La fe nos da victoria. Cuando usted lee, queridos hermanos, yo le invito, después de volver a casa, o en la noche o en la mañana, yo le invito, lee todo el capítulo 11 de Hebreos. Es el capítulo de la fe, es el himno a la fe, ¿ya? Y vas a ver que tu fe va a empezar a reverdecer, tu fe va a empezar a levantarse. Y esto no es, hermanos, algo solamente escritura, teórico ahí. Son acontecimientos y experiencias reales que, digamos, experimentaron estos hombres de Dios. La fe. Maravilloso, tremendo capítulo sobre la fe. Cuando usted tiene algún desaliento, alguna lucha, lee este capítulo. Es tremendo, es poderoso esto.